Es decir, ha habido un forcejeo que hay que reconocer a los países en desarrollo, a las economías emergentes, que estuvieron lidiando en un cuarto más pequeño que este, cerrado, con la delegación norteamericana y en determinado momento directo con el emperador. Esto es, como ustedes ven, lo que ha ocurrido en estos documentos. Llega entonces la noche. Llega entonces la noche fatídica, la noche de los cuchillos largos. Obama da la conferencia de prensa a las 10:30 aproximadamente. Se había convocado el plenario a las 10 de la noche por la presidencia danesa. Estábamos todos allí, esperando que comenzara el plenario. Se dijo después, vamos a demorar unos minutos. Circularemos un texto en los próximos minutos. Parece que Obama llegó tarde y decidieron aguantar el tiempo del plenario. La reunión estuvo esperando las delegaciones oficiales, ministros, cancilleres, las delegaciones técnicas que llevaban alrededor de 48 horas prácticamente sin dormir, y desde el día 7 de diciembre durmiendo unas 3 horas, 4 horas diarias, se mantienen allí en la sala sin explicación ninguna hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana llega el primer ministro de Dinamarca, que es el presidente de la conferencia, y dice, como si no hubiera pasado nada, como si fueran las 10 de la mañana, dice, se reanuda la sesión de la conferencia de las partes. Se ha trabajado en la elaboración de un documento que me honro en presentar ante ustedes. Voy a conceder 1 hora a las distinguidas delegaciones para que hagan consultas regionales y dentro de 1 hora adoptaremos el documento. Y ahí se produce el escándalo porque el primer ministro danés cierra la sesión. Y es cuando se oye, los que habrán visto por televisión, se oye el claqueteo de un grupo de delegaciones golpeando con la pancarta que tiene el nombre del país, que es con la que se corta la mano la compañera Claudia Iribarne de Venezuela, y muestra después la mano lastimada, y solo mediante un escándalo en el plenario el presidente vuelve a acomodarse en su asiento y concede la palabra. Y entonces se produce el nombre del representante de Tuvalu, para sorpresa de todos, porque ahí se esperaba que fueran países especialmente radicales, etcétera. Pero no, es Tuvalu, con la profunda razón de que es una isla que va a desaparecer, como muchas otras de ellas, que se llama Ayan Fry. Este delegado, que es un experto, una persona seria, decente, y plantea con lágrimas en los ojos, profundamente emocionado, que Tuvalu no va a aceptar el documento, lo cual es un acto de valentía suprema, porque eso lo dice Cuba, que es independiente de los Estados Unidos, que resiste y vence el bloqueo norteamericano, que no depende de la Unión Europea, que puede decir lo que piensa, que lo que dice en privado lo repite en público, que lo que dice en el discurso lo hace en los hechos, que no depende de las instituciones de Bretton Woods, que no depende de crédito del Fondo Monetario, etcétera. Pero bueno, Tuvalu, que es una economía pequeña en estas condiciones, es un acto de verdadero coraje lo que hace este delegado. Y usa una frase tremenda. Dice, como en el pensamiento bíblico, aquí nos han ofrecido 30 monedas de plata para que aceptemos un acuerdo que no asegura la sobrevivencia de nuestros estados insulares. Después habla Claudia Salerno, la compañera Claudia Salerno, Salerno es su apellido, que hace una defensa apasionada desde la gran autoridad, que fue ella la que preguntó varias veces al presidente si había documento y él le dijo que no, y a la ministra de Medio Ambiente.
con la enorme autoridad y el coraje, el disgusto de haberse metido casi 2 semanas negociando, habiendo sido engañados allí, porque lo que ha ocurrido allí, ni más ni menos, es que mientras estos grupos han estado negociando, ha habido un pequeño grupo en otro lugar negociando por su cuenta, sabiendo que esa negociación, la oficial, simplemente se iba a abandonar en el último minuto y iba a ser sustituida. Un engaño. Bueno, yo tengo alguna experiencia de Naciones Unidas, otros compañeros podrían hablar con más propiedad, pero yo puedo decir que en los últimos 30 años en Naciones Unidas, solo una vez, en la llamada cumbre del milenio, pasó algo así en una negociación separada, pero jamás en un evento de esta magnitud, jamás con negociaciones en formatos oficiales de las partes. Y ella impugna con mucho valor el origen espurio del documento que se está tratando de imponer y el método antidemocrático de decir, tienen 1 hora, consulten entre ustedes si quieren y lo toman o lo dejan. Interviene después Bolivia, es el ministro de Medio Ambiente, Pedroso, boliviano, que hace un discurso enérgico, fuerte también en este tema. Intervengo yo entonces, ustedes han visto en la prensa algunos elementos del discurso, centrado en algunos factores de estos procesales, los que ya se han dicho. Digo, el documento que usted varias veces afirmó que no existía, señor presidente, aparece ahora. Hemos visto versiones que circulan de manera subrepticia y que se discuten en pequeños conciliábulos secretos. Se las he mostrado aquí a ustedes. En esa misma sesión propuse entregárselas a la prensa internacional, a las organizaciones no gubernamentales, para que cada cual se haga su juicio. Y más que centrarme en los aspectos procesales, más que suficiente para no aceptar ese documento espurio, me centro en el contenido del documento. Porque todavía si fuera espurio, pero decente en su contenido, bueno, podría provocar alguna duda. Alguien en determinado momento ofreció pedir perdón a la comunidad internacional y a los países a nombre del sistema de las Naciones Unidas, los países desarrollados, etcétera, a cambio de que se aceptara el documento. Y bueno, a lo mejor eso hubiera podido haber sido una salida honrosa, es decir, una autocrítica verdadera, el reconocimiento de esta atrocidad desde el punto de vista procesal. Pero el problema es que el documento no se podía aceptar, no solo porque era espurio, sino porque su contenido es suicida. Yo abordo el concepto de los 2 grados, del incremento de los 2 grados, me centro en eso, en que el documento no tiene compromiso alguno de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Menciono las frases que se han omitido, porque tengo conmigo las versiones anteriores. Menciono el tema de la reducción del 45% para el 2020 y del 80 o 90% para el 2050. Y menciono que todo planteamiento acerca de la continuidad de las negociaciones, porque el párrafo 13 de este supuesto acuerdo de Copenhague dice que continuarán negociaciones para adoptar uno o varios instrumentos vinculantes, pero no dice que esas negociaciones tienen que ser continuidad, tienen que ser un segundo periodo del compromiso vinculante del protocolo de Kioto. Entonces, esa frase, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Kioto murió en el momento en que se apruebe este documento. Por eso digo que este documento es el acta de defunción de Kioto que nosotros no podemos aceptar. Y que lo que el presidente ha mencionado como un grupo representativo de líderes no es más que una verdadera atrocidad de violación del principio de igualdad soberana de los estados. Cada país es igual a otro, cada delegación tiene un voto, la palabra de una delegación es igual, tiene igual peso que la de otra. Es en lo que se basa el sistema de Naciones Unidas, en lo que se basan las relaciones internacionales en el mundo multilateral actual.